7:04 de la mañana. Este es un programa que se ve por televisión, también a través de las plataformas digitales, incluyendo el canal de YouTube en Mundo UR, se escucha por radio, se transmite vía televisión por suscripción en muchos países de Latinoamérica, incluyendo el Caribe. Así que siempre estamos transponiendo nuestras fronteras para temas de interés global. Y en esta oportunidad queremos ir a un contenido desde lo general a lo particular, porque la Organización Mundial de Comercio prevé una recuperación gradual del comercio en 2024 y 2025. Nos vamos a Buenos Aires vía Zoom con Pablo Strada. Este apellido va sin la E adelante. Pablo Strada, abogado, máster en Relaciones Internacionales. Pablo, un gusto darte la bienvenida. Buenos días desde Caracas. Buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación y un placer. Bueno, estamos hablando de la Organización Mundial de Comercio. ¿En qué términos pudiera acertar su previsión de una recuperación gradual del comercio en 2024-2025? ¿Cómo podríamos traducir esa proyección? Yo creo que es lógico, el comercio es muy dinámico y es elástico al crecimiento económico. O sea que si uno espera que la economía global el año que viene evite una recesión y continúe con un crecimiento, aunque sea suave, esto en general se traduce también en crecimiento en el comercio, con lo cual las proyecciones de la OMC tienen mucho sentido en esa línea, a pesar de, como podemos describir un poquito más adelante o ir más a detalle después, de muchas tendencias que hacen pensar que el comercio se está desmembrando en algunos bloques, ¿no? Pero a nivel global coincido en que deberíamos ver continuar la recuperación. ¿Cómo se desglosa ese comercio? Porque fíjate, tú estás hablando y estoy viendo un barco en un puerto, torres de containers. Entonces, uno ve el mapamundi, se habla del comercio exterior, del comercio interno, de los distintos contextos. ¿Cómo podemos deletrear esto? Correcto. Yo creo que el comercio son los vasos comunicantes, ¿no? Son una consecuencia de lo que los países después hacen a nivel doméstico, ¿no? Estamos hablando de la demanda doméstica de cada país que se abastece o se exporta a través de estos vasos comunicantes que es el comercio. El comercio creo que lo podemos segmentar en dos grandes mercaderías. Uno es servicios, que no lo vemos prácticamente, ¿no? No está en esos contenedores, y todos los bienes que sí son los que vemos en esos contenedores. En general tienden a subir o bajar conjuntamente, pero sí se observa que servicios, debido a la digitalización, a la facilidad con la que se transmiten flujos de datos y demás, crece mucho más rápido que el comercio, lo cual, si uno lo piensa, tiene cierto sentido, porque la infraestructura que hay que invertir para exportar más bienes es mucho mayor que la que se puede hacer a nivel servicio, ¿no? Cuando uno ve estas plataformas que cruzan las fronteras, es más sencillo exportar o consumir servicios, ¿no? Y entonces, esas son las dos grandes categorías, servicios y bienes. Y dentro de bienes se puede segmentar, si uno quiere, o desglosar en bienes industriales o manufacturados y todos aquellos que son del agro o productos primarios, le hace alimentos, energía, minerales, ¿no? Esas son diría yo, las tres grandes rubros de cómo desglosarlo, el comercio. Pablo, y quien nos esté viendo, quien nos esté escuchando a esta hora, ¿de qué manera puede tener interés en lo que tú estás diciendo o sentirse ajeno? Porque al final vivimos en un mundo cada vez más interconectado, interdependiente, y se habla que si la crisis de allá, que la guerra de aquí, que la crisis de los containers, porque este es un tema nada come flor, es súper pragmático, ¿no? Correcto. Yo, si miro tu escritorio, seguramente la taza o algún componente del micrófono, algo estuvo comprado en otro lado, alguien tuvo que seguramente pasó por varios países antes de ser
terminado de producir, la camisa, la ropa, todo lo que uno mira, los vidrios. Hay alguien que lo fabricó y seguramente no fue todo en el mismo país y hubo que depender del comercio para que llegue a destino. Pero el dato más importante a nivel de la persona es que mientras más crece el comercio hay más oferta de bienes y servicios. Y eso hace al final que el consumidor elegir más opciones. La competencia misma hace que el producto vaya mejorando a medida que pasa el tiempo por la innovación, por la inversión, y sus costos o su precio para el consumidor también se reduce, ¿no? Entonces todo eso, si uno ve hoy el costo, de hecho estamos hablando de Venezuela a Buenos Aires, el costo de esta transmisión hace 20 años era impagable y hoy es gratis. Entonces, toda esta dinámica que el comercio hace le facilita y le mejora la vida a la gente, aunque no lo ve y no lo tenga por qué conocer, ¿no? O sea, no hace falta que la gente lo conozca o lo entienda, pero sí está llevándose los beneficios del comercio en prácticamente todo lo que hace en su vida. ¿Qué cambios, qué innovaciones registra la historia reciente con respecto a la convivencia de los intereses del Estado que deben compatibilizar con los intereses del sector privado en cada país, que se faciliten las cosas, que se genere confianza? Porque en un planeta donde en muchos lugares y particularmente en nuestra región hay crisis con el emolumento, con el ingreso, con el salario, muchos descubren, incluso los llamados emprendedores, incluso la empresa más consolidada o antigua tuvo un primer paso. ¿Cómo está toda esa dinámica, no? Porque hay que, fíjate, eso que tú dices es una cadena de eslabones, de pasos que son un poder cuando tú logras conocerlos y ponerlos en práctica, ¿no? Exacto. Definitivamente es así, por eso vuelvo al hecho de los vasos comunicantes. Y acá, obviamente, sí lo que ha cambiado últimamente es este paradigma que veníamos de hace 20 o 30 años, de que todo el libre comercio se va a dejar llegar y todo es competitividad y todo es bajar costos. Creo que el crecimiento de China, la inserción de China a nivel global, la pandemia luego, la necesidad de la seguridad energética y hoy los conflictos geopolíticos están haciendo que los estados se amplíen un poco más su foco sobre el comercio y ciertas áreas, no todo el comercio. Yo creo que el gran volumen del comercio sigue siendo por afuera y sigue libre y sigue con la OMC de base promoviendo el libre comercio, pero hay ciertas áreas, las áreas tecnológicas de avanzada, las áreas de energía o de energías renovables, como vemos ahora con autos eléctricos, o incluso armas de última para ir a la parte más geopolítica, pero o tratar de comerciar más con ciertos países aliados. Eso sí se está viendo como mayor participación del Estado y cada Estado participa de diferentes maneras. Hay algunos que tratan de guiarlo, otras que realmente lo hacen con aranceles o sanciones o medidas mucho más firmes, pero sí se ha visto en los últimos años, no diría una retracción, pero sí un cambio en los patrones y en los flujos de comercio. De hecho, antes bloques que se unían solo por cuestiones de competitividad y de localización geográfica, hoy están mirando más si son aliados políticos o no. Entonces, ese cambio sí se ve y obviamente el sector privado se va adaptando o acomodando a esas necesidades de los estados. Lo vemos en Estados Unidos, con México, por ejemplo, y con Vietnam, desde la primera administración de Trump, Estados Unidos tomó un giro con China y hoy vemos mucho comercio que de China antes iba directo a Estados Unidos y hoy vemos que primero pasa por Vietnam o pasa por México y luego va a Estados Unidos. Y esos son cambios que sí, el sector privado se tuvo que adaptar porque había un cambio de paradigma a nivel Estado más grande que cambiaba ese flujo. Claro. Lo mismo puede pasar ahora con Europa, con la tasa del carbono en la frontera. Eso, sin lugar a dudas, va a generar un cambio en los patrones de comercio hacia Europa y es por una regulación que el Estado decide proteger en su región
el bien conocido como medio ambiente, ¿no? Sí. Pablo, oye, qué buena conversación gracias a tu aporte y estoy seguro que podremos retomar estos asuntos. Mira, he estado en Buenos Aires apenas unos 4 días en mi vida y yo vine enamorado de los argentinos. Qué don de gente y de qué manera tan bonita tratan a los venezolanos que estamos allá. A través de ti siempre reitero esta gratitud a los argentinos. Un fuerte abrazo, hasta pronto, gracias. Muchas gracias por la invitación y bienvenido de nuevo y un placer tenerlos a todos ustedes acá y cuando quieran venir a visitar, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pablo Strada. El apellido comienza con S, abogado, máster en Relaciones Internacionales.